Hola, ¿qué tal, amigos de Poder de Lectura? En esta ocasión les voy a narrar y comentar el que para mí y para muchos es el cuento más triste de Julio Ramón Ribeiro, El profesor suplente. Este cuento está fechado en Amberes, que es una ciudad belga, en el año 1957, y pertenece a su libro Los hombres y las botellas, como pueden ver en pantalla. ¿Por qué digo que es el cuento más triste de Ribeiro? Porque el personaje principal, más que una situación ribeiriana, más que un chasco, sufre una situación que cambia el rumbo de su vida. Matías Palomino se llama. Bueno, el relato comienza así. Al atardecer, cuando Matías y su mujer sorbían un triste té y conversaban sobre las cosas de la clase media, sobre la necesidad de tener que andar siempre con la camisa limpia, sobre el alza de los precios, en fin, todo lo que habla un matrimonio pobre en el crepúsculo. En ese momento, cuando ellos conversaban, se escucharon unos golpes en la puerta. Y cuando fueron a abrir, apareció el doctor Valencia, que venía para darle una gran noticia a su amigo. Le dijo: Matías, de ahora en adelante serás profesor. No, lo que pasa es que voy a ausentar algunos meses del país y he decidido dejarte mis clases de historia en el colegio. No es justo que un hombre como tú, un hombre ilustrado, que tiene estudios universitarios, se gane la vida como cobrador. Matías Palomino, nuestro personaje principal, era cobrador. Cuando digo cobrador, no me refiero a cobrador de combi o algo así, sino que era una persona que cobraba deudas para una empresa, como un cobrador de impuestos o algo así. Tenía que ir a las casas a cobrar deudas a personas que adeudaban a cierta empresa. Bueno, entonces el doctor Valencia le comenta que él se va a ausentar unos meses del país y le va a dejar su clase de historia en el colegio. El puesto no es un puesto grandioso, le dijo, y el sueldo no es mucho, pero será una manera que tú puedas comenzar en la enseñanza. De repente se te abran las puertas de otros colegios y más adelante puedas llegar a la universidad. Eso depende de ti, le dijo. Yo siempre he confiado en ti. Bueno, y le dijo estas cosas, que para él no era justo que un hombre de su calidad se gane la vida como cobrador. Tu puesto está en el magisterio, le dijo. Ahora mismo voy a llamar al director para avisarle que ya he conseguido un reemplazo. Bueno, y nuestro amigo Matías no tuvo tiempo ni siquiera de dar su opinión, de haber aceptado la propuesta, de decir sí o no, nada de eso, ¿no? Fue tan rápido todo que, sin que Matías se dé cuenta, el doctor Valencia ya había llamado al director, le había dicho que ya tenía un reemplazo, había felicitado a su amigo, lo había abrazado y había partido rápidamente, ya que un taxi lo estaba esperando en la puerta. Bueno, cuando se retiró, el doctor Valencia se retiró, Matías se quedó pensativo, agarrándose la calva por un momento, un poco reflexivo, impidiendo que su mujer dé alguna opinión, pero después de unos segundos le dijo: todo esto no me sorprende. Un hombre de mi calidad no podía quedar sepultado en el olvido. Esto fue lo que le dijo. Así que le ordenó a su mujer que en ese momento, después de la cena, no recibía visitas de nadie. Se encerró en el comedor a repasar sus libros de estudio, sus antiguos libros, y ordenó a su mujer que no estaba para nadie. Así vengan sus amigos a visitarlo, sus amigos del trabajo con quien solía tomarse algunas copas en la noche, jugar cartas. En esta ocasión no estaba para nadie. Bueno, Matías se encerró a estudiar la lección, todos sus libros antiguos, ya que hace mucho tiempo que no los abría, y a la mañana siguiente, a las 10 de la mañana, salía de su departamento con la lección aprendida. Bueno, Matías era un hombre muy ilustrado, así que no era justo, como mencioné, ¿no?, que se gane la vida en un trabajo que no era para él. Bueno, salía de su casa a las 10 de la mañana, su mujer le quería arreglar el saco, sacar las pelucillas, pero él estaba muy apurado, no le hacía caso, y salía rumbo al colegio. Cuando estaba en camino, se acordaba la noche anterior, ¿no?, que él había estado repasando y no había podido evitar un temblorcito de gozo al haber encontrado el epíteto de Hidra para Luis XVI. Esta palabra era una palabra del siglo XIX. Había caído en desuso, pero Matías, por su porte y sus lecturas, seguía perteneciendo al siglo XIX.
Este es un punto, ¿no?, a tener en cuenta que llama la atención, ya que el mismo autor, Julio Ramón Ribeiro, en cierto momento también fue considerado como el mejor cuentista del siglo XIX, cuando en realidad pertenecía al siglo XX. ¿Por qué? Porque Ribeiro persistía en leer y usar técnicas de autores como Maupassant, o Stendhal, que eran autores del siglo XIX. Y todo esto era en pleno boom de la literatura hispanoamericana, cuando autores como Vargas Llosa o García Márquez renovaban técnicas y utilizaban nuevas fórmulas o nuevas técnicas en sus obras, nuevas narrativas. Bueno, sigamos con el relato. Matías Palomino se iba rumbo al colegio, sabía que tenía la lección aprendida, se acordaba más o menos de todo lo que había repasado. Al llegar al colegio, se percató en el reloj del frontis que llegaba con adelanto de 10 minutos. Había llegado muy temprano. Entonces, para él, ser muy puntual era poco elegante. Así que decidió ir por la vereda hasta la esquina de un parque. En ese momento, sacó un pañuelo para secarse la frente, ya que hacía calor. Y fue en ese momento que se secó la frente que surgieron algunas dudas. Por ejemplo, no se acordaba si la palabra hidra era un animal marino, un monstruo mitológico o simplemente una invención del doctor Valencia. Quería recordar eso y no se lo acordaba. Bueno, entonces está ahí caminando por el parque y se ve en una tienda de discos, ve que un hombre lo espiaba. Pero al mirar bien, se percató que ese hombre no era más que él mismo, era su reflejo. Y se pudo percatar que su calva estaba un poco, caía tristemente, su bigote también tenía un signo de derrota. Entonces estas cosas como que lo perturbaron. En ese momento se decidió regresar al colegio, pero cuando llegó vio que el portero lo miraba de manera hosca. Entonces esta mirada lo ahuyentó otra vez a irse a la otra esquina. Voy a leer un poco esta parte para que no es una parte importante. Sería bueno leerla. Aquí está. En la esquina del parque se detuvo, sacó un pañuelo y se jugó la frente. Hacía un poco de calor. Un pino y una palmera, confundiendo sus sombras, le recordaron un verso, cuyo autor trató en vano de identificar. Se disponía a regresar. El reloj del municipio acababa de dar las 11, cuando detrás de la vidriera de una tienda de discos distinguió un hombre pálido que lo espiaba. Esta es la parte que les había comentado, ¿no? Pero es mejor que más detalle leerla. Con sorpresa constató que ese hombre no era otra cosa que su propio reflejo. Observándose con disimulo hizo un guiño, como para disipar esa expresión un poco lóbrega que la mala noche de estudio y de café había grabado en sus facciones. Pero la expresión, lejos de desaparecer, desplegó nuevos signos, y Matías comprobó que su calva convalecía tristemente entre los mechones de las sienes y que su bigote caía sobre sus labios con un gesto de absoluto vencimiento. Un poco mortificado por la observación, se retiró con ímpetu de la vidriera. Una sofocación de mañana estival hizo que aflojara su corbatín de raso, pero cuando llegó ante la fachada del colegio, sin que en apariencia nada la provocara, una duda tremenda lo asaltó. Eso fue lo que les comenté. O sea, en sí, la hidra era un monstruo mitológico, según el diccionario, ¿no? Pero él en ese momento no lograba recordar si la hidra era un animal marino, un monstruo mitológico o una invención del doctor Valencia. Confundido, abrió su maletín para revisar sus apuntes, cuando se percató que el portero no le quitaba el ojo de encima. Entonces esta mirada, viniendo de un hombre uniformado, despertó en su conciencia del pequeño contribuyente tenebrosas asociaciones, y sin poder evitarlo prosiguió su marcha hasta la esquina opuesta. Allí se detuvo, resollando. Ya el problema de la hidra no le interesaba, esa duda había arrastrado otras muchísimo más urgentes. Bueno, en ese momento, esa duda que tenía ya no era la única. Había empezado a confundir toda la lección. Por ejemplo, a un personaje lo ponía en otro, confundía las cosas, y esto lo aterrorizó un poco más. Ahora en su cabeza todo se confundía. Hacía de Colbert un ministro inglés, la joroba de Marat la colocaba sobre los hombros de Robespierre, y así confundía varios personajes, confundía las fechas, y todo se le hacía un nudo en su cabeza.
Durante un cuarto de hora recorrió inútilmente las calles adyacentes. En este barrio residencial solo se encontraban salones de peinado. O sea, él en ese momento le dio sed, quería encontrar un local o un barcito para poder refrescarse. Sin embargo, no lo encontraba. Luego de infinitas vueltas se dio de bruces con la tienda de discos otra vez y su imagen volvió a surgir en el fondo de la vidriera. Esta vez Matías la examinó. Alrededor de los ojos habían aparecido dos anillos negros que describían sutilmente un círculo que no podía ser otro que el círculo del terror. Desconcertado se volvió y quedó contemplando el panorama del parque. El corazón le cabeceaba como un pájaro enjaulado. A pesar de que las agujas del reloj continuaban girando, Matías se mantuvo rígido, testarudamente ocupado en cosas insignificantes, como encontrar las ramas de un árbol y luego en descifrar las letras de un aviso comercial perdido en el follaje. Un campanazo de la iglesia lo hizo volver en sí. Matías se dio cuenta de que aún estaba en la hora. Echando mano a todas sus virtudes, hasta la terquedad, decidió volver al colegio. Pero al llegar asumió un aire profundo, de hombre de negocios. Ya estaba dispuesto a entrar. Se disponía a cruzarla, pero al levantar la vista distinguió al lado del portero a un cónclave de hombres canosos y ensotanados que lo espiaban, inquietos. Explico esto, era un colegio religioso, por eso que habían personas que estaban vestidas con sotana, como curas. Entonces, esta inesperada visión le recordó a los jurados de su infancia, que lo habían jalado cuando él estaba presentando su examen de bachiller. Esto fue suficiente para desatar una profusión de reflejos de defensa y virando con rapidez se escapó hacia la avenida. A los 20 pasos se dio cuenta de que alguien lo seguía. Una voz sonaba a sus espaldas. Era el portero. Por favor, le decía, ¿no es usted el señor Palomino, el nuevo profesor de historia? Pero él volteó y le respondió. Yo soy cobrador, contestó brutalmente, como si hubiera sido víctima de alguna vergonzosa confusión. El portero le pidió excusas y se retiró. Matías prosiguió su camino. Llegó a la avenida, torció hacia el parque. Bueno, en ese momento, nuestro amigo Matías se retiró por completo, no daba para más, había decidido no entrar al colegio, estaba totalmente derrotado por esta visión que tuvo, que le recordó a los jurados de su juventud. Entonces se sentó en un parque, derrotado. En ese momento empezó a caminar, antes de llegar al parque empezó a caminaba por caminos medio sinuosos hasta que llegó al parque, se sentó y se quedó pensativo, un poco estupefacto, abochornado, entorpecido, como si tuviera un queso por cerebro. Cuando los niños que salían del colegio comenzaron a retosar a su alrededor, despertó de su letargo. Confundido aún bajo la impresión de haber sido objeto de una humillante estafa, se incorporó y tomó el camino de su casa. Inconscientemente eligió una ruta llena de meandros, se distraía, la realidad se le escapaba por todas las fisuras de su imaginación. Pensaba que algún día sería millonario por un golpe de azar. Solamente cuando llegó a la quinta y vio que su mujer lo esperaba en la puerta del departamento con el delantal amarrado a la cintura, tomó conciencia de su enorme frustración. No obstante, se repuso, tentó una sonrisa y se aprestó a recibir a su mujer, que ya corría por el pasillo con los brazos abiertos. «¿Qué tal te ha ido?», le dijo. «¿Dictaste tu clase?». «¿Qué han dicho los alumnos?». «Magnífico», respondió Matías, «todo ha sido magnífico». Me aplaudieron, pero al sentir los brazos de su mujer que le lanzaban del cuello y al ver por primera vez en sus ojos un signo de orgullo, no pudo evitar derramar unas lágrimas. Inclinó con violencia la cabeza sobre sus hombros y se echó desoladamente a llorar. Bueno, aquí acaba el relato, el profesor suplente, y como han podido ver, es un cuento muy triste. Para mí es el cuento más triste de Ribeiro. Es un típico personaje ribeiriano, derrotado. Y bueno, más que todo no hay un análisis, casi todo está dicho. Como decía Ribeiro, él no deja, en sus cuentos no deja ninguna moraleja, no es su intención dejar ninguna lección, ningún aprendizaje. Él solamente muestra los hechos tal como son, tal como él los ha visto, los ha oído, o quizá como los ha vivido. Espero que quizá ustedes tengan una interpretación, un análisis sobre quién fue este personaje, y el final también
se puede considerar de alguna manera un final abierto, porque no nos dice qué pasa después. Solo nos cuenta que llega a su casa, se encuentra con su mujer le pregunta cómo te fue, él obviamente le miente, le dice que lo aplaudieron, que le fue magnífico, espectacular, pero al ver en sus ojos una llama invencible de orgullo, su mujer estaba orgullosa de él, que había dejado de ser un cobrador, había pasado a ser un profesor de historia, supuestamente, él no pudo evitar llorar desconsoladamente. Pero ¿qué pasa después? No nos dice. Su mujer, al sentir quizá, ¿no?, que estaba llorando, ¿no?, le pregunta qué pasó, por qué lloras, lloras de emoción, qué ha pasado, ¿no? Eso no lo cuenta Ribeiro, lo deja para nuestra imaginación. Por eso se dice que podría ser un cuento quizá de final abierto. Bueno, se lo recomiendo. Esta colección de la República, en los kioscos costaba 3,50 soles, quizás si se lo tienen, lo pueden leer aquí, junto con otros 3 cuentos más, El Jefe, El Banquete y Explicaciones a un cabo de servicio. O si no, lo pueden encontrar también en la colección de cuentos completos de la Palabra del Mudo. Gracias, se lo recomiendo.